Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para el que no lo sepa, buenos días para la gente de México, buenas tardes para la gente de España, buenas noches para la gente de Israel. O sea, y además, si esto lo ves en otro momento, o será de día o de tarde o de noche. O sea, está correcto, ¿vale? A eso lo estamos diciendo. Bueno, la reunión de hoy vamos a tratar de un tema monográfico bastante gracioso, que ha venido a cuento, con el tema de las cosas que hace el Dalai Lama. ¿De acuerdo? Y esto es acerca de qué es el budismo tibetano, para qué sirve, cómo se instituyó y de qué va. ¿De acuerdo? Bueno, lo que os quiero contar es que el budismo tibetano, si no se entiende qué es y para qué sirve, es muy difícil entender cosas como que el Dalai Lama se dedique a chupar o que le chupen la lengua a los niños. ¿De acuerdo? Entonces, hay que saber qué es y para qué sirve. Los tres budismos que existen en el mundo, los tres se pusieron por razones políticas. El Hinayana lo monta Soka para quitar las castas y dejar a los guerreros, a los chatrias, sin posibilidad de reacción contra su terrible dictadura. La primera. La segunda fue cuando Kanishka, conquista la India, es inmensamente rico, mete la pata, se arruina jugando con las monedas, crea una crisis monetaria brutal y todo lo que se le ocurre es, como todo buen populista, es robarle al que tiene dinero. Y quien tiene dinero son los brahmanes. Forma de que los brahmanes dejen de ser brahmanes es quitar las castas. Y recurre a lo de siempre. En la India, para quitar las castas, se implanta el budismo. Y el tercer budismo, que conocemos por aquí, que es el Vajrayana, que llaman, o algo así, es el budismo tibetano. El budismo tibetano nace cuando, después de que el primer emperador del Tíbet conquiste el Tíbet y también conquista parte de lo que es ahora Bangladesh, y tenía una población muy grande, como cerca de 40 millones de personas. Y se encuentra con el grave problema, de que querían monetizar tener tan vasto imperio. Un imperio muy grande, con mucha gente, pero quería recaudar dinero. Entonces tenía dos mujeres, una china y otra hindú. Y entre las dos le convencieron de que lo que debería hacer era modernizarse e implantar un sistema que fuera un sistema feudal. De forma que le pudiera exigir tributos a sus súbditos. Entonces, claro, era complicado convencer a la gente de que pagara, cuando básicamente ni tenían para pagar. ¿Cómo conseguir dinero de gente que está por ahí en una meseta a 3, 4 o 5 mil metros desperdigados por todas partes? Pues el sistema era montar un sistema feudal. Es decir, en la culmen estaba el emperador y luego había un escalafón que eran nobles. Y esos nobles lo que tenían que hacer era recaudar de la gente que tenían debajo, y el emperador lo que tenía que hacer luego es simplemente recaudar sobre los nobles. Y de esa forma, de abajo hacia arriba, él podría cobrar y ser rico en consecuencia con el tremendo imperio que tenía. Bien. El asunto estaba en que había que convencer a la gente de por qué tenían que pagar. Es decir, ¿por qué tú tienes que pagarle a un noble? ¿De acuerdo? Es decir, ¿por qué le tengo yo que pagar a un noble? O sea, ¿qué sentido tiene? ¿Yo por qué? ¿Y yo por qué no soy noble? ¿Por qué es noble ese señor y yo no? ¿De acuerdo? Os recuerdo que estamos implantando un sistema feudal, ¿no? Entonces, se les ocurre a sus mujeres decir, oye, ¿y por qué no implantas el budismo? Porque el budismo tiene un componente muy gracioso, que es el componente del karma. Entonces, tú le puedes decir a tu pueblo de que tú has sido muy malo en tu vida anterior y, claro, tú tienes que pagar en esta. Y tú tienes que pagar en esta, ¿cómo? Pues pagándole impuestos a un noble, que ese es noble y vive bien, precisamente porque fue muy bueno en su vida anterior. Ah, claro, era un buen sistema. Entonces, esa básicamente era la idea. El problema estaba en que no había dinero, no había cosas con las que tú le puedas sacar algo a un señor o una familia que está con unos jacks
en mitad de la meseta tibetana. Entonces se le ocurrió una idea genial que se llamó el impuesto de trabajo personal. El impuesto de trabajo personal es con lo que entra el budismo tibetano en el Tíbet, y al abolir el impuesto de trabajo personal es con lo que sale el budismo tibetano del Tíbet. El impuesto de trabajo personal era un impuesto que era una prestación personal de servicios. O sea, tú no pagabas en dinero, pero sí pagabas en trabajo. Entonces, se te obligaba a trabajar durante 2, 3 meses o 4 meses para un noble en aquel momento. Y la razón por la que tú tenías que pagar al noble era porque habías sido malo, y si eres bueno, en la siguiente vida vas a ser tú el noble. Entonces, claro, eso crujía mucho con las tradiciones que tenían animistas esta gente, y entonces se le ocurre montar algo para derrotar, digamos, de alguna forma, a las creencias ancestrales e imponer de alguna forma el budismo, no con miles de monjes, porque no había monjes, no había ninguno, pero sí como que el budismo era superior y que realmente el que tenía razón. Entonces se monta la figura mágica del tal Padmasambhava, que es una figura mitológica. El asunto que lo que te hace es que monta incluso un monasterio lleno de muñecos, se monta un monasterio lleno de muñecos, como si fueran monjes, y lo que se hace es hacer una serie de conjuros mágicos para demostrarle a los sacerdotes Bon que el budismo era superior al suyo. Entre otras cosas, era superior porque el que tenía el poder político y el poder militar era el señor emperador. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Pues impuso el budismo, y con el budismo impuso lo que es el impuesto de trabajo personal. El tema estaba que la gente trabajaba durante unos meses al año y el resto del tiempo trabajaban para sí mismos. Pero hay que darse cuenta que en la meseta tibetana tú no tienes todo el año para trabajar, solamente hay unos cuantos meses que se puede trabajar, pero de octubre hasta el mes de abril no se puede hacer nada. Entonces, y quedaba muy a la voluntad del noble los meses que tenías que trabajar para él. Entonces, la verdad es que lo que se consiguió con eso es que la gente trabajaba. Es lo mismo que pasa ahora, por ejemplo, en España, más de la mitad del tiempo de trabajo lo empleas para pagar Hacienda. ¿Ok? Y el resto ya trabajas para ti. Pues lo mismo, lo que pasa que físicamente, porque no había dinero. Entonces te tiras una serie de meses trabajando para el señorito y luego ya lo que te dé para ti. Y así se organizó una sociedad feudal que sobrevivió a la caída del imperio, porque se cayó el imperio, dejó de haber emperador, pero sobre el siglo X, los nobles se dieron cuenta que era una gran idea revivir el budismo porque era lo que les proporcionaba mucho dinero. Entonces sí invitaron a monjes budistas que venían de la India, y fueron cuando empezó a montarse la segunda etapa del budismo tibetano, que se basaba básicamente en que no solamente había nobles, sino que también había monjes. Y se montó una serie de jerarquías monacales, de manera que en la parte superior estaban lo que eran los lamas y en la parte inferior eran pues criados, básicamente, que tampoco se diferenciaba mucho del común. Y ese sistema, pues lo que hacía es que una persona, pues trabajaba para un monasterio, o para un lama, o trabajaba para un noble, o para uno o para otro. Y esta gente se montó un sistema para estar viviendo del cuento a costa de una semiesclavitud durante mucho tiempo. El sistema para aumentar el poder era hacerle que la gente trabajara más meses de lo que la gente realmente necesitaba para sobrevivir. Entonces, ¿qué sucedía? Pues se encontraban que no tenían tiempo suficiente para trabajar para ellos mismos. Pero no había problema. Los monasterios te prestaban dinero o te prestaban grano, eso sí, con un fantástico tipo de interés entre el 30 y el 50% anual. Y esto lo que abocaba es que la gente, cuando no podía pagar, pues tenía que empezar a vender a su mujer, a sus hijos e incluso a él mismo. Al final de la historia, hasta que cuando llegamos al siglo XX, aproximadamente el 90% de la población del Tíbet era gente que eran o esclavos o, peor aún, eran siervos. Gente que no tenían derecho ni a nombre, porque eran cosas que simplemente estaban con la tierra. Yo compro tierra y aparecía esa gente por ahí, como el que compra una finca y tiene siervos, ¿no? Pues es lo que hay.
o tienes, no sé, conejos. Y eso es lo que te venía con la tierra. Esa gente era nadie, porque una de las cosas que tenía la sociedad tibetana es que era muy, muy, muy jerarquizada. Y en lo alto de la base estaban los lamas y los nobles, y luego empezaba a bajar, pues había profesionales, independientes y tal. Y en la parte inferior del todo estaban los siervos, que eran menos que los esclavos, y las mujeres. Las mujeres, para el budismo tibetano, se consideran monos parlanchines. ¿De acuerdo? Ese es un detalle importante, porque en el budismo tibetano había aversión a las mujeres en el sentido de que, como eran seres inferiores, no llegaban ni siquiera a ser realmente humanos, pues toda su historia consistía en reproducirse tratando de no usar las mujeres. Entonces, el clero se lo montó con un invento muy gracioso que se llamaban los tulkus. Los tulkus consistía en robarle niños a las mujeres, pero que estén encantadas de darle a los niños. Eso era que si había unos 300 lamas, que eran los monjes superiores, que eran realmente los importantes, digamos los nobles de los monjes, pues se decía que cuando se moría uno, pues renacía o se reencarnaba en un niño, y lo que hacían era buscar un niño por ahí, pues que fuera gordito y bonito y esas cosas. Y le hacían hacer jueguecitos mágicos y tal. Ah, esta es la reencarnación del lama mengano. Y entonces tenía la gran ventaja de que se sustituían de uno en uno, es decir, de uno a uno. Si había 300 lamas, hoy, dentro de 50 años hay 300 y dentro de 1000 años habrá 300. ¿Por qué? Porque se sustituyen de uno a uno. Uno se muere, uno lo retoma. Y tiene la ventaja, además, de que no tienen que tener contacto con mujeres. Entonces la pregunta es, ¿cómo se organizaba esta gente la sexualidad? Os lo podéis imaginar, ¿no? Pues con niños esclavos, básicamente. ¿De acuerdo? Es decir, eso que hacía no es extrañar que el Dalai Lama se haya quedado extrañado diciendo que porque la gente se ha puesto como se ha puesto. Porque para él es natural lo que ha hecho. Igual que para él es natural que le regalen guantes de piel de niño de 12 años. Guantes. Porque son gente que no tienen ni nombre, son menos que animales. Es decir, que te hagan a ti no sé, unos zapatos de piel, no tiene mucho problema, porque ¿de qué? ¿De vaca? Pues ¿qué quieres? Pues vale. Pues lo mismo si es de niño esclavo o siervo, pues te hacen los guantes de su piel. No hay ningún problema. Y era una sociedad así, era una sociedad realmente terrible. Vamos, y ha perdurado hasta 1959, que no es que sea muy antiguo. O sea, es lo peor de la Alta Edad Media en Europa, bastante peor, porque las condiciones eran mucho peores que ninguna otra, y ha pervivido hasta hace bien poco. Cuando resulta que llega Mao y le dice al Dalai Lama, dice, oye, que en un régimen comunista, como comprenderás, no puede mantener la esclavitud. Y entonces los nobles y los lamas se negaron en rotundo, se aliaron con la CIA y montaron el pollo que llevó en el año 59 al Dalai Lama a que la CIA lo sacara de allí, y montar el pollo típico que utiliza Estados Unidos. Cada vez que quiere chingar a China, pues sacan al Dalai Lama, cuando se iban bien los esconden y así anda. ¿Más o menos habéis entendido el negocio? Porque de hecho lo que decía, cuando se abole el impuesto de trabajo personal, es justamente cuando entra Mao y sale toda esta gente de allí. ¿Por qué? Porque ya no pueden seguir viviendo del cuento. Porque su base económica consistía precisamente en vivir del cuento de que ellos son estupendos y los otros son una porquería de gente, y ya está, y trabajaban por ellos pues por la cara. Ya está. Y claro, si quitas la esclavitud en el Tíbet, ¿de qué narices viven los lamas? ¿De qué narices viven los nobles? ¿De acuerdo? Y por eso se resistieron y montaron una revolución y fueron contra los chinos. Y claro, los chinos pues dijeron que por aquí. Entonces, Mao Zedong, que es posiblemente el mayor asesino de la historia del siglo XX, por la cantidad de gente que se llevó por delante, resulta que aparece como el libertador, como el Abraham Lincoln, de la liberación de los esclavos tibetanos.
Y el Dalai Lama aparece como el malo. ¿De acuerdo? Entonces, imaginaos la jugada tan fantástica que estamos hablando. Es decir, y bueno, personalmente los Dalai Lamas, todos los que ha habido, éticamente, han sido lo peor de lo peor. Muchas veces, en cuanto llegaban a ser un poco mayores, los tenían que asesinar porque no eran terribles. Con el sistema este de robarse niños, claro, había niños que eso de que a los 3 años, a los 4 años se lo quiten de su madre y le pongan ahí a recitar cosas raras y todo lo demás, pues les cabrea mucho. Y hay algunos que se rebotan, se cabrean y terminan saliendo allí como pueden y salen completamente traumatizados y amargados. Un caso típico es el famoso niño Buda Osel de Granada, que lo han desgraciado. Tuvo que salir huyendo de allí. Es un chaval que no ha tenido infancia. Entonces tiene un montón de problemas de todos los tipos. Por ejemplo. Entonces, ese es el panorama. O sea, luego en Occidente, como resulta que el dinero de donde sale básicamente es de mujeres, pues, y estos se dedican directamente a la venta porque tienen que vivir de algo, pues ya sabes, como le decía Groucho Marx, estos son mis principios y si no les gustan no se preocupe, tengo más. O sea, renunciaron al principio de que las mujeres eran monos parlantes a ser algo muy importante. Incluso hay monjas, lo cual es alucinante. Hay monjas. Cuando, claro, ver una monja en el Tíbet en el año 58 venía a ser lo mismo que si ves a un jack disfrazado de monje. ¿Me entiendes? O una cabra disfrazado de monje. O un mono disfrazado de monje. O sea, es una cosa que no tiene sentido y completamente absurda. Y bueno, todo lo que se remitía a las mujeres era rezar para que sean hombres, porque si han llegado a ser mujeres porque en su vida anterior han sido lo peor que se puede ser. O sea, habrán sido a criminales, asesinos y gente así, básicamente. Entonces es el tema. Ahora que se han puesto a la venta, pues ya sabes. Y claro, lo de la venta ha tenido que ser bastante traumático para ellos. Se tuvieron que ir del Tíbet y nadie les quería. Lógicamente, ¿quién narices va a querer a esclavistas en la segunda mitad del siglo XX? Y claro, el que no lo sepa, os lo cuento, cómo llegaron a la India, que Nehru, por supuesto, no los quería, porque Nehru es un tío de izquierdas y no quería saber nada de esta gentuza. Y llegó a Estados Unidos y le convenció. Dejando a sus físicos que entraran en todos los laboratorios nacionales de los Estados Unidos durante 2 años y preguntaran lo que quisieran, y tenían 2 años para hacer lo que quisieran. Y después de esos 2 años, India desarrolló su bomba atómica, que curiosamente se llamó el Buda feliz. Fue por lo que la India tiene bomba atómica, gracias a nuestro querido Dalai Lama. Es decir, no solamente por lo que hace, sino hasta por lo que no hace o lo que tienen que hacer por dejarle vivir allí. Eso sí, se llevó a los grandes lamas, que evidentemente que pintaban allí en Tíbet, y se vino gente, y la gente esa se la dedicó a venderla al gobierno de la India para hacer carreteras militares en el Himalaya. Y los han tenido picando piedra y les han dicho que, claro, ellos con eso están limpiando el karma del pueblo tibetano. Y ahí tienes a los pobres desgraciados, pues ahí picando piedra para ahí a 4.500 metros en algún sitio que en cuanto le das un picado más fuerte que otro, pues te vas para abajo. Básicamente te vas para oír en quien te encuentre. Eso es más o menos como va el asunto. Claro, gente así que no tiene moral ni la ha tenido nunca, porque una de las cosas es que como se aburren mucho, porque hay que darse cuenta que, fijaos, en el Tíbet había 1 kilómetro de carreteras. De hecho, en Nepal, Hitler le regaló un Mercedes al rey de Nepal y se ven las fotos de cómo un montón de gente iba llevando a hombros por los ríos el Mercedes. El Tíbet disponía de una carretera de 1 kilómetro para que el Dalai Lama anduviera para adelante y para atrás. No sé si daría la vuelta o daba marcha atrás, una cosa así. O sea, así andaba. Y luego, bueno, como cosas. ¿Qué es el Dalai Lama? El Dalai Lama es un cargo que pusieron los chinos, ¿sabes? Pues para tener un interlocutor pues con toda esa gente, esas tribus que andaba cada uno de su padre y de su madre. Y recae en la figura del que es el jefe de una de las 4 sectas que hay allí.
sectas que ni se hablaban entre ellos, pero que a partir del exilio no les quedó otra que empezar a relacionarse. Y bueno, es muy conocido, muy popular, y la gran ventaja que ha tenido el señor Dalai Lama es que la ha utilizado Estados Unidos, y quien dice Estados Unidos es la CIA, que significa dinero. Los dos hermanos han trabajado en nómina para la CIA, y básicamente pues lo que ha estado haciendo este hombre ha sido, pues, bueno, aparte de, si os acordáis, de sacarle los piojos a Bush, ¿os acordáis? De la foto esa famosa. Pues cuando le tocaba chingar a China, pues le sacaban al Dalai Lama, cuando no lo volvían a esconder, y así lo han tenido. Ya ha estado viendo básicamente del cuento. Gran ventaja, que Estados Unidos domina Hollywood, y a cambio, pues ha puesto una imagen fantástica de lo que es el Tíbet, porque siempre a los occidentales eso del Tíbet, Shangri-La, el tema del sitio maravilloso que todo el mundo se ama y todo lo demás, es una cosa que ha venido siempre muy bien, pero que no tiene absolutamente ninguna relación con el Tíbet real. Así de claro. Y no es que los chinos sean buenos ni sean malos, pero desde luego los chinos por lo menos están en el siglo XX o en el XXI, y los tibetanos siguen estando en el siglo VI o VII, en la mentalidad que tienen. Luego se han dedicado al occidente pues a vender. ¿Qué venden? Pues venden budismo en lata a mujeres, básicamente. Pero ellos, la tendencia que han tenido siempre es que las mujeres no se tocan, y ellos son cosas más bien de hombres. Y pues igual que sucede en cualquier sociedad en la cual las mujeres se excluyen totalmente, lo que hace la gente, los degenerados, es tirar por los niños que no se pueden defender. Y una cosa que a ellos les da igual, que es el tema porque un niño no puede consentir, no tiene edad de consentimiento. Pero claro, ¿vosotros creéis que un esclavo o un siervo tiene consentimiento? Pues igual. Tu cabra no le pides consentimiento para hacerle guarradas, ¿no? Pues ya está, lo mismo. Eso es más o menos lo que os quería contar, y vosotros que me digáis que si os parece normal. Yo creo que sí, que es lo que hace el Dalai Lama, y que no es mucho comparado con lo que estaba haciendo cuando era jovencito. Ya es increíble que alguien haya sido capaz de hacer ver a Mao Zedong como alguien bueno. Sí, eso ya dice mucho. Eso es increíble. Es increíble, macho. Es increíble que juntes a Mao, que es el peor bicho de la historia, y haya uno que es peor que él. O sea, total, Mao es un héroe. Bueno, o sea, es el que ha liberado al pueblo tibetano de la esclavitud de esta gente. Es increíble. No, es increíble. Solamente el Dalai Lama, o bueno, cualquier tibetano podría haber logrado esa hazaña, hacer ver a Mao Zedong como alguien, algo bueno, algo edificante, un bien para la humanidad. Pero para que veas hasta qué punto hemos podido llegar con esta estupidez, que claro, tienes ahí a todo Hollywood, tienes al Richard Gere. Por cierto, desde que Richard Gere empezó con el Dalai Lama, no ha vuelto a levantar cabeza el pobre hombre. Y los tienen así, pues para dar una gran imagen. Le han dado el premio Nobel. Ya sabéis a quién le dan el premio Nobel. Por ejemplo, Obama se lo dieron y no tardó 5 minutos en declarar no sé cuánta guerra. O sea, de verdad que lo del premio Nobel no es precisamente algo de paz, aunque sea el premio Nobel de la paz. O sea, se lo dan a lo porcito que hay. De hecho, a Hitler estuvieron a punto de dárselo en el año 38. O sea que ya os digo, se junta gente muy interesante en este tema. Entonces ya os digo, o sea, cuando la gente se ha asustado de que el Dalai Lama haga esas cosas, pues yo no me he asustado porque sé dónde estaba. Y él sigue haciéndolo. Porque lo que ha dicho es que dice, es que es en público. Es que esto se hace solo en privado. No me acordaba yo. Es que esto no se puede hacer. ¿Y por qué? Qué cosas, ¿no? Quiero deciros que los curas católicos serán igual de degenerados, pero por lo menos saben que está mal. Es que ellos no saben que está mal. Entonces, claro, las disculpas que hacen son bastante curiosas. A ver, Sandy, ¿qué te parece todo esto? Pues muy despreciable, ¿no? Pero si realmente el mundo occidental un día se diera cuenta que existen muchas culturas todavía que se basan en ideas religiosas, pero para justificar el abuso a niños y mujeres, donde ellos son menos que animales, ¿no?
Claro. Pero lo chistoso es que eso de que las mujeres sean menos que animales les sirve mucho para justificar su homosexualidad. Bueno, si no son homosexuales les da igual, no les queda otra que echar mano de los niños, porque la sexualidad no la pueden echar de ningún lado. Y ellos no es que sean homosexuales y se mete a eso, es que los capturan, los roban a su familia a los 3 o 4 años. Entonces ellos todo lo que ven son hombres, no ven mujeres por ninguna parte. Entonces imagínate la sexualidad donde tira. Es que no le queda otra. Ah, ok, o sea, son niños que crecen en ese ambiente, pues. No, es que los roban. Los roban. Son niños robados. Esa es la cosa. Fernando, cuéntame, ¿los de Triadna tuyos esos eran tibetanos o qué eran? Era un sincretismo de las 3 corrientes, pero sí, parte era el budismo vajrayana. Y lo que me llama la atención es la similitud entre el budismo vajrayana y el catolicismo, porque en el budismo vajrayana hay cantidad de deidades, tanto coléricas como pacíficas. Y pues, por ejemplo, lo que hacen los budistas de esta secta, los Triratna, es hacer la puya para la mara verde, la puya para la mara blanca. Sí, como la Virgen de Guadalupe, o la Virgen del Coro, o la Virgen del Carmen, o la Almudena. Sí, lo mismo. Claro, entonces, y están varios budas, que eso cuando no tienen, bueno, cuando llegas ahí te dicen, es que el Buda rojo y el Buda no sé qué, y el Buda de arriba, de abajo y del centro. Y dices, bueno, ¿por qué tiene que haber tantos Budas, no? O sea, no había una explicación de por qué. Y la otra cosa es que también llama mucho la atención, tanto en México como en otras partes, bueno, en Occidente en general, y en España, cómo le han lavado la cara al budismo tibetano. Y Hollywood. Sí, y es increíble. Yo bueno, vino el Dalai Lama aquí a México alguna vez y se llenó el estadio, se llenó, pero nunca nadie te dice todo, la verdadera historia. O sea, cuando ya te empiezas a meter y dices, a ver, pues es que eran, pues, no llegaba uno a decir que eran esclavistas, pero pues sí vivían en un mundo medieval. Los lamas eran unos señores. Perdón, había esclavos que por lo menos el dueño los tenía que mantener y los siervos que estaban por debajo que ni siquiera los tienes que mantener. Si se mueren es problema de ellos. O sea, era gente que llegó ahí por deudas. Gracias al sistema estupendo que tenían de usura. O sea, que no es que caigan en la esclavitud por la buena, caen en la esclavitud porque les han sangrado, les ha hecho que trabajar más tiempo del que tenían para poder sobrevivir y simplemente les han robado todo y les han robado a la familia, porque cuando ellos ya son esclavos su mujer, sus hijos y todo. O sea, es peor que eso. Y te digo, el 90% de la población no tenía derecho a nombre. Que tú por lo menos hay gente que tiene cabras y la cabra le pone la cabra Lucera, ¿sabes? La cabra Manuela, pero es que el ciervo no tenía nombre, ni siquiera no le podía poner Manuela ni Lucera. Y claro, si tú querías tener algún desahogo sexual, pues ¿de qué vas a echar mano? Pues de la Lucera, que es lo que tiene a mano. ¿Y eso qué tiene? Es tu Lucera, ¿no? También era curioso que se ponen muy ufanos diciendo que el Tíbet fue el primer país del mundo de los primeros en abolir la pena de muerte. Porque a principios del siglo XX, en lugar de matar a los reos de la muerte, pues no hacían eso. Los llevaban al monte, ¿sabes? Los molían a palos, los dejaban vivos y se morían solos. Ellos se morían solos. Y una cosa que hacían con las mujeres que les gustaba mucho era aquella que protestaba, le cortaban las manos. Ese es un castigo típico para las mujeres. Para que sepan que son monos parlanchines. Debe ser que no le cortaban la lengua porque si no dejarían de ser monos parlanchines. Y para que sigan siendo monos parlanchines, les cortaban las manos.
Es que eso es la compasión budista tibetana. Lo que también llama la atención es el nivel de fanatismo que desarrollan en la gente en el Tíbet y que luego lo pasan a Occidente. O sea, por ejemplo, las postraciones delante del Buda y las ruedas de oración, esas que van dándole golpecitos. Ajá, las pullas. Fernando, tienes razón. Esto en Occidente, sobre todo en América Latina, yo he visto señoras caminando pero de rodillas sobre chapitas, espinas, detrás de la procesión, pero en el Tíbet hay cosas todavía peores, ¿no? Los hombres haciendo postraciones, suben montañas, dunas, sobre clavos. Hasta el monte Kailas. Llevan hasta el una cosa increíble. Que son no sé cuántos kilómetros, se levantan, se tumban, se tiran, se levantan, se tumban, se tiran. Cientos de kilómetros a 5 o 6 mil metros subiendo al monte Kailas. Es flipante. Es impresionante. Es impresionante. Ya no sé si me da risa o me da vergüenza, pero en el Centro Budista de la Ciudad de México había maratones de postraciones por la paz mundial. Qué circo, tío. Sí. Bueno, que sepáis que el insigne jefe de Casa Tíbet de Madrid, que creo que hace de eso, el Ricardo Guerrero, es uno de los que estaban detrás del Buda de Cáceres, del Buda de sangre, porque claro, si no hay sangre, esto no le va, y con la colaboración de la fantástica dictadura birmana y todo lo demás. Y cobrando, porque esta gente no se mueve si no cobra. Y han conseguido hacer un fantástico máster en estudios budistas en Cáceres. ¿Sabes? Que de budismo Cáceres, pues no sé cómo decirte. Pues lo mismo que la religión de los esquimales. Pues sí, señores. Marisol, ¿qué te cuentas? Ya que todo el mundo para ti es bueno, estupendo y... ¿Qué piensas de la gente? No. Es una mona. Yo lo que que deberían cortarte las manos si dices algo fuera de tono. Sí, eso me suena. Manos ahora mismo. A ver, tira. Me suena y ya sé de dónde viene. Que no lo entendía, ahora ya lo entiendo. No, yo lo que creo es que todas las religiones, porque esto que has contado pues, es terrible, pero es que si nos remitimos a la religión católica, con la Inquisición, con la quema de brujas, con las cruzadas, a ver. La Iglesia Católica no quemaba brujas, eran los protestantes. No, quemaban a las mujeres cuando eran inteligentes, que es peor, porque les llamaban brujas, pero eran mujeres libres e inteligentes. Pero bueno, que no quiero polémica, solo... En el norte de Europa, o sea, déjalo claro. En la parte católica, la mujer que parecía bruja estaba loca y la dejaban en paz porque estaba loca. ¿Vale? Sí, bueno. ¿No? Las religiones se han creado... Los venenos. ¿Cuál? Sí, no, pero que ese tipo de cosas era una cosa de los protestantes en el norte, sobre todo los alemanes. Las brujas. O las brujas, sí. Era un tema de los alemanes. Básicamente eran mujeres medicina que lo que hacían era curar con plantas. Y entonces, quiero decir que injusticias. Y la religión siempre ha existido para control y para sabotear. Y eso ya sabemos. Entonces... Bueno, pues podríamos hacer cada día hablar de una religión porque sería lo mismo. Ahora toca el budismo, sí, pero si nos ponemos a hablar de cualquier otra, ocurriría igual. El budismo tibetano en España, por ejemplo, tiene un montón de centros. Seguro que tú conoces alguno. Sí, están de moda. Que sí, estoy contigo, están de moda. Bueno, yo... de moda una ideología así? ¿En serio? No me avergüenza. Yo he estado 20 años... feminista y ese tipo de cosas, que es el machismo llevado al extremo más brutal, porque es que se niega que seas humana, ¿eh? Ya. Yo, todo esto, claro. Si ni siquiera eres persona. Totalmente machista. Totalmente machista que hay. Y es curioso ellos ya saben del mundo, ya saben que hay mujeres y deciden quedarse ahí por su machismo. Hombre, en la tradición que yo estaba había monjas, había maestras. ¿Monjas por qué? No lo sé. Yo lo que he vivido en la tradición en la que he estado. Tradición. No sé los motivos. La tradición es que tiene tiempo.
Pues si esa tradición se remonta más allá del año 59, no había monjas en esa tradición, ¿ok? Ya, que lo O desconozco. sea, que Quiero no decir es que una no puedo. tradición. De tradición no tiene nada. Es un invento, se Sí, acabó ahora, pero te digo algo, o sea, los lamas siguen pensando de las mujeres lo mismo. Ahora que las necesitan sí, para pero en la comer, religión. no es que la otra. Antes vivían de los hombres, ahora viven de las mujeres. El caso Pero no esa discriminación ha existido en todas las religiones, porque yo tampoco conozco a ningún cura mujer. Una mujer no puede hacer misa. Entonces no podrás hacer es lo misa, mismo. pero una mujer se va al cielo. ¿De acuerdo? La mujer se puede salvar. Dios tenía una madre, ¿vale? Y la mujer tiene una Y los importancia budistas, en la iglesia. En el ya, Tíbet no, en el Tíbet la mujer no es un hombre, ya, no es un animal, ya, es que no es sí, una que persona, no no puede pesar. no es comparar, no es comparar, solamente es decir que las religiones ya sabemos lo que son y para lo que sirven. A ti te gusta Entonces, meter todo en el mismo bote, pero es que de verdad no metas en el mismo bote cosas que son verdaderamente repugnantes con cosas que son medio repugnantes. Vamos, no es que las ya, hombre, defienda, pues pero es que la pederastia en la pederastia en la religión católica ha sido tan fragante como en la religión budista. no, pero O hay una sea, diferencia. Mientras en la y católica. además consentida igual. Consentida sí, y está claro, porque en el tema de la religión católica, Está claro. en la católica, precisamente en la católica y no en las demás, que sí hay matrimonios, la razón es una razón económica. Si tú mantienes por eso se ha mantenido que los curas sean célibes, para que ellos dejen su herencia, la dejen a la iglesia, es decir, trabajan toda su vida y todo lo que ellos producen se queda en la iglesia. Si tuvieran hijos, esa riqueza saldría de la iglesia. Y ten en cuenta que la iglesia lo más importante para ellos es el dinero. Entonces se monta esto. ¿Y qué es lo que hacen? Pues aquellos que son, digamos, sexualmente más activos, durante la época del seminario, empiezan a dirigirlos hacia los niños. ¿Ok? Porque los niños no se quedan embarazados. Pero ellos saben muy bien desde el principio que eso es pecado. Y lo saben. Sin embargo, en el mundo tibetano eso no es pecado. Entonces, ¿qué es más grave? ¿Alguien que hace algo mal sabiendo que está mal o alguien que hace algo pensando que no hay ningún problema? ¿Que dónde está el problema? En realidad la ignorancia da igual, hay ignorancia y da lo mismo las circunstancias. Todas las religiones han servido para eso. Entonces yo me quedaría con una cosa, es que afortunadamente... Yo te puedo avergonzar y puedo conseguir de ti que te arrepientas y tengas propósito de enmienda. Pero si tú crees que lo que tú estás haciendo es justo y no está mal, ¿cómo voy a conseguirte a ti? Primero, avergonzarte. Segundo, que te arrepientas. Y tercero, tener propósito de enmienda. Es imposible. Yeah. O sea, la diferencia es gorda. Sí. Porque, claro, una cosa es que te justifiques hacerlo y otra cosa es que lo haga porque, bueno, dejamos que lo haga porque nos interesa el tema, porque económicamente nos interesa. No que tengas una religión que diga que sí, o sea, es normal. Y por eso, cuando el Papa sale de esas cosas, le da vergüenza y sale. Y cuando al Dalai Lama le dijeron todos los abusos que ha habido, sobre todo en Occidente, porque en Oriente no se dice nada, porque allí se da por supuesto. Pues dijo el Dalai Lama, no, si yo lo conozco desde siempre, ¿qué problema hay? Y lo dijo así tan fresco. ¿Qué problema hay? Si no os gusta, pues se lo decís al tío a ver si se pone colorado. Pues si no se pone colorado, pues ¿qué vas a hacer? Pues nada. Claro, ese es el tema. Que para el budismo tibetano eso no está mal, está bien. Es lo normal. O sea, es una religión básicamente dañina. Porque la católica te dice, oye, meterle a los niños está feo, es pecado y es pecado mortal y te vas al infierno. Y tú lo haces pues porque yo qué sé, porque lo haces. Pero que te digan, no, si tú te quieres de tal, pues los niños, sin problema. ¿Lo entiende usted ahora? La diferencia es bastante más gorda. Ya. Yo lo que pienso, o a lo mejor me sirve para tranquilizar mi conciencia, no lo sé, porque yo he estado metida en ellas también y además creyéndolas y puedo decir, me han ayudado en muchas cosas, especialmente en la filosofía budista, que estamos en una era en la que todo esto va a servir para que la gente nos demos cuenta para qué sirven las religiones, el poder que tienen y la manipulación. Entonces, pues ya para que no necesitemos ya de ellas, para que creemos otro tipo de vínculos que sean más sanos
Entonces, yo Y me la quedo pregunta, con ese mensaje. La pregunta, ¿cuándo ha hecho falta una religión? ¿Y a Nunca, quién le ha hecho falta? Entonces, nunca. ¿tú Claro, por, porque ha sido, tú para qué, hemos sido sometidos, tú para qué pero has tampoco conseguido hacen una religión? falta, A ti no te han pero los, sometido a un cristiano, ¿eh? A ti pero tus tampoco padres no hacen te han falta los sometido a políticos. un cristiano. Te has metido tú sola. No creo que haya ningún político que haya venido Felipe González a convencerte de meterte en el budismo tibetano. Te has metido tú solita. Sí, es que en esta sociedad sobran tantas cosas, también sobran los políticos, también sobran los médicos que no son médicos, No te digo, también, que también no hagas la política y eches la culpa a todo el mundo de todo, no. Tú, no, que no echo la nadie, culpa, solo digo que el Betina, sistema en el tal como budismo funciona, tibetano, ¿qué estabas buscando tú ahí? respuestas, yo pues entender la muerte, por ejemplo, ese fue uno de los motivos que me llevó. ¿Van a hacer sacarte el dinero? Bueno, yo lo pagué a gusto porque me daban respuestas a la búsqueda que yo en ese momento tenía Claro, de sí, entender está la claro. muerte, especialmente entender la muerte, entender Venden la humo y vida también. sí, No las sé, entendió estupendamente. Sigue sin enterarte de lo que es yo la muerte y lo ahora, que es la vida, pero no, te han ahora entiendo. equivocado. Tú pagas y te queda a gusto. Claro. Bueno, ahora ya no necesito, entonces ahora tampoco quiero echar por tierra a aquellos que, bueno, cuando los necesité los tuve. Creo que cada persona o cada ser necesita en un momento determinado diferentes cosas, técnicas, lo que sea. Y entonces el regalo que están ahí. Luego cuando ya descubres, entras, ves más, descubres, pues bueno, puedes salir y puedes... ¿Os dais cuenta de la razón por la cual los budistas han salido en tromba defendiendo el Dalai Lama? No, yo no defiendo, yo no he defendido. Los tienen Porque el cerebro completamente comido. no, yo no defiendo. No, Tomás, bueno, si ha dado esa sensación. Comido, sí, completamente. Yo, para empezar, estaba en una traducción que el Dalai Lama era lo peor. Era lo peor. Éramos éramos una secta para todas las demás escuelas. Entonces, justamente no sabes lo que dices porque era todo lo contrario. E incluso no era lo contrario, perdona. Eran los más fanáticos de la religión Gelugpa. El tema de la religión Gelugpa eran los más fanáticos, los más recalcitrantes, los más ultraderechistas, que son los Kadampa. Ya, que no digo que no. Que... Yo digo muy mal de que el Dalai Yo solo Lama, digo que el Dalai donde Lama yo estuve... le hicieran el jefe de todas las sectas, porque el Dalai Lama tenía que ser solo de su secta, no de las demás, de la suya exclusivamente. Y el Dalai Lama, pues le gusta hacer, porque sepáis, las 4 sectas eran independientes cada una de ellas. ¿De acuerdo? Y el Dalai Lama, digamos que era el portavoz de todas, pero no se metía en las demás. Pero este Dalai Lama, como le gustaba el poder y estaba metido en el rollo, pues se metió al resto de las tradiciones, a mandar en todas. Cosa que los de la tradición más retranca del Gelugpa, precisamente, salió en contra del Dalai Lama porque no estaba dispuesto a que el jefe de su secta estuviera contaminándose con cosas mágicas de las otras sectas. Es decir, no es una secta liberal. O sea, los Kadampa son aún peor todavía que lo que era el Dalai Lama, porque van más allá todavía. Ya. Estos son los más recalcitrantes, Vieron que tenían lo que pasa, han montado una Tomás, multinacional. Ahora dices, han montado una multinacional por todas partes. Siempre tienes que ir con la tarjeta de crédito en la boca y te van sacando el dinero, pero como no hay mañana. Cuanto más dinero te sacan, más los tienes que justificar, porque más te vergüenza te das a ti mismo de la cantidad de dinero que te han sacado. Así. Entonces, ¿qué pasa? Sí que es cierto. Es cierto lo que estás. Es cierto. Porque pero si no tú cuando estás... tonto, que te han engañado. Pero cuando tú... Tomás, cuando tú estás creyendo a esta gente, porque realmente la filosofía es bonita de escuchar y es práctica, tú no sabes de la organización, tú no sabes o sabes muy poco. Entonces, la gente no entra ahí. La gente, buena gente que yo he conocido, buena gente, está... Como todas las sectas dañinas. La gente se mete, la mayoría voluntarios, te sacan el dinero, te abusan de ti,
que hacen de todo y después dices, ¿qué hago yo cuando me han abusado? Me han sacado el dinero y yo los he estado defendiendo. Es lo mismo que las sectas dañinas, si es lo mismo, tú eres una víctima de una secta dañina. Y claro, como toda víctima de una secta dañina, pues es el síndrome de Estocolmo. Tienes que justificarlo. No, es que de mí no han abusado. Yo no puedo decir que me he sentido abusada para nada. Es verdad que había que ir con la tarjeta. Eso es verdad. Los miembros de la secta, Pero, ninguno se siente abusado. Aunque no, yo he lo sido... violen en público, nunca se sientan porque van a entender que eso era parte del ritual. Y el dinero que le echas sin conocimiento es parte de las necesidades del grupo. Y el montar una pedazo pagoda gigantesca a base de sacarle dinero a la gente, pues es parte del negocio, por supuesto. Y claro, ¿qué es lo que hay? Pues qué bien, ¿no? Estupendo. Vamos a llevar más gente para que sigan pagando. Son sectas peligrosas que por la estupidez que tenemos en Occidente, pues no se las persigue porque supuestamente son religiones. Y de religión no tienen nada. Son solamente sectas que van por el dinero. Por el dinero y lavar dinero y un montón de cosas más. No hacen nada bueno. No hacen nada bueno. Y cuando lo descubres, las pones y los demás, es que la religión, es que claro, es que a mí me vino bien una época de mi vida, es que claro, fíjate, todo el mundo necesita una secta en su vida al menos una vez, o dos o tres, porque fíjate, si no tiene sectas, que es un regalo de Dios que nos tengamos sectas para podernos meter y que nos laven el cerebro. Sí, claro. Bueno, yo para terminar quiero decir que la información hay que darla, pero luego dejar la libertad de que cada uno diga, haga lo que quiera. Esto de criticar por criticar, a mí nunca me ha gustado, entonces, vale, tú dale. ¿Parece bien que la gente venda drogas con la cual la gente se puede morir con esa droga no. puesta? No, te pregunto. Hay que dar la información. ¿Te parece bien que se venda drogas? A ver, Tomás, a mí no me tiene que parecer. Yo te pregunto. Bueno, déjame que conteste. Que las sectas dañinas estén funcionando. La pregunta mía es, ¿a ti te parece bien que se pueda vender drogas que dañan a la gente? ¿Te parece bien? La Organización de las Naciones Unidas ha aprobado que se vendan drogas libremente y la pedofilia. Hombre, claro, es que las Naciones Unidas, ¿quién está detrás? No. Lo que hay que dejar. La Agenda 2030, están todos los mismos. Tomás, es el mismo circo que decía antes Tino. El mismo circo hace 2000 años, hoy en día. Es un circo. En lugar de ser religiones, hoy en día es Facebook o Meta. En lugar de ser esclavismo, hoy en día es trabajar para el patrón. No ha cambiado la vida en los últimos 10.000, 20.000, 100.000 años para nada. No son las religiones, es todo tipo de creencias. En cuanto crees en algo, ya estás atado. Pues podemos criticar al infinito. A mí me parecen muy ingenuos los tibetanos en comparación con otras creencias que yo conozco. Si tú piensas que los tibetanos son gente que son realmente jodidos, deberías conocer otros. Para otros, el resto de la humanidad es jodidos, salvo ellos. O sea, quiero decir, existen mucha maldad detrás de determinados grupos. Profunda maldad, pero todo es el mismo circo. El que se crea algo ya está comprometido. Por eso la única salida, la única libertad es dejar de creerse nada, dejar de practicar nada y liberarse de todo tipo de afiliaciones o de vínculos o cualquier cosa. No es que dé asco vivir, es que cada vez es menos interesante comprobar cuán patético, repetitivo son constantemente las mismas cosas. Al final hablamos de lo mismo. Sí. La historia se repite. Y por eso a mí cada vez me parece más fundamental el dejar de prestar atención a todo este tipo de cosas. O sea, está bien despertar, pero el que no quiere despertar va a seguir agarrándose a sus 13. Sí. Bueno, con estas bellas palabras, después de casi 50 minutos, nos despedimos hasta el domingo que viene, porque muy bien. Hemos pasado de tiempo. Sí, señor. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Chicos. Bye. Ya.